camino de Sirga, vamos a hacer reparaciones, pero tranqui, porque el corte va a ser parcial. Con estas obras evitamos que el agua se acumule o corra por la calle. Más seguridad y mejor circulación cuando llueve. Gracias por la paciencia. Estas son obras que mejoran nuestra ciudad. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Vuelve el glamour. Yo antes hacía tu trabajo. Vuelve el drama. Fui a la Semana de Moda de París. Vuelve Miranda. Usé mucha ropa de colección de Chanel ese año. ¿Todavía los tienes? No, lo regalé todo. ¿Qué? Era demasiado para ir al periódico. Ya están a la venta las entradas para el estreno más esperado del año. El Diablo Viste a la Moda 2. Estás aquí para ayudarnos a superar este escándalo. Llega a todas las salas de Cinema Center el próximo miércoles 29 de abril. Asegura tu lugar ahora mismo. Compra tus tickets online en www.miboleteria.com.ar o directamente en la boletería de tu cine. Amo mi trabajo. Prepara tu mejor outfit para El Diablo Viste a la Moda 2 en Cinema Center. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos en la Tucumana, 11 de la mañana, 5 minutos, y lo habíamos prometido, bloque del Mundial y un lugar muy particular, con mucha historia y... Así es, porque bueno, venimos tratando de contar las historias de los países que participan del Mundial. En este caso nos salimos un poquito. Ajá. Y hacemos como hicimos ya con Checoslovaquia, ¿no? Que contamos la historia de ese país que se después dividió en dos, sí. En República Checa y Eslovaquia. Finalmente sí cuenta el Mundial con República Checa, no con la otra parte. Bueno, en este caso vamos a hablar de una vieja nación, viejo estado más que una nación, sí. Justamente era un estado multinacional o plurinacional, que hoy tiene a dos representantes en el Mundial, a dos herederos de esa época. Hablamos de Yugoslavia, que va a tener en el Mundial 2026 la participación de Croacia y de Bosnia, ya separados entre sí. Bien. Pero es un país con una historia muy rica, no solo deportiva, sino también a todo nivel, ¿no? Política, bueno, es una gran historia, la de Yugoslavia en general, ¿no? Esto es Yugoslavia hoy. Yugoslavia hoy, lo que fue la Federación Yugoslava, está dividida en varios países: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Eso es lo que ha quedado de la vieja Yugoslavia, ¿no? De ser un gran estado, se ha convertido en un pequeño, en muchos microestados o estados pequeños, con diferencias, algunos de ellos más ricos, otros más pobres, algunos más pujantes, más industrializados, otros menos. Pero en general, digamos que todos han perdido un poco de la grandeza que supieron tener, claro, como la vieja Yugoslavia. Si hablamos de Yugoslavia, hablamos de seguramente un país que está en la cabeza de todos, el nombre, y que muchas veces confundimos a Yugoslavia como parte de la vieja Unión Soviética, y no es así. Ni siquiera fue un país de aliados, si bien era un país comunista, era un país que le competía mucho a la Unión Soviética. Su presidente durante muchos años fue el mariscal Tito, fue uno de los que más se plantó al régimen de Stalin y jamás se subordinó a ser un país satélite de la Unión Soviética, sí, lo que generaba también que Yugoslavia sea un país que esté bien también con el occidente, ¿no? Con el resto de Europa, con esto ya lo vamos a hablar. Hoy
como te decía, son muchos países: Croacia, Serbia, Ahí Bosnia, nos Eslovenia, ubicamos, Montenegro perdón, y Macedonia. Sí. en el mapa, ¿viste? Ahí lo tenemos en el mapa, sí. Lo que es, para los que están por la Tucumán FM. Sí. Bueno, ese país Mapa de era Europa. Yugoslavia, un país mucho más grande de lo que, que se dividió en 6 hoy, ¿no? En 7 Claro. países. Así ha quedado ahora. Claro. ¿Cómo nace este país? No es un país que haya tenido demasiada historia unificada. Es un país que nace después de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa se fragmenta muchísimo, caen imperios como el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, digamos, Prusia y el Segundo Reich. Cuando se desmembra, queda en ese momento un montón de reinos y se unifican. ¿Por qué se unifican? Bueno, se unifican bajo el sueño de pueblos eslavos del sur unidos. Eso significa Yugoslavia. Yugoslavia quiere decir eslavos del sur. Entonces es la tierra de los pueblos de los eslavos del sur unidos, básicamente. Bien. Y primero se llama Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, y después toma el nombre de Yugoslavia. Pero esa unificación no fue tan sencilla, no fue pacífica, costó un montón. Y de hecho, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, se produce una primera fragmentación, porque algunos toman partido por los nazis, especialmente los croatas, ¿sí? Que implementan además un régimen del terror, y otros combaten a los nazis, especialmente los serbios, bajo la figura de lo acabo de nombrar, el mariscal Tito, que era el líder de un grupo que se llamaba los partisanos, que terminan combatiendo a los nazis y terminan expulsando a los nazis del país. Ese es Tito. La figura de Tito se hace muy grande y él sí logra, después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las heridas que habían quedado y de las tensiones con los croatas que habían tomado más partido por los nazis y por los alemanes, unificar a la Yugoslavia de nuevo y logra durante varias décadas, la del 50, la del 60, la del 70, mantener a todos los pueblos que estaban bajo la bandera de Yugoslavia unidos y con una idea de sentimiento nacional, que es el auge de Yugoslavia. Yugoslavia ahí logra ganar medallas en los Juegos Olímpicos, hablando un poco del deporte, constituir una buena selección de fútbol, una buena selección de básquet, se convierte en una potencia militar, se logra plantar ante los soviéticos. Tito es el que le dice a Stalin: no, yo no voy a ser un país satélite, nosotros no vamos a ser un país satélite, y él siempre hablaba del nacionalismo yugoslavo, jamás del nacionalismo serbio, jamás de los bosnios, jamás de los croatas, sino siempre de Yugoslavia. Y logra, hasta su muerte en 1980, mantener unido el pueblo. Cuando muere en 1980, surgen otras figuras y surge una, que es la de Milosevic, que empieza a hacer un poco lo contrario. Empieza a fomentar el nacionalismo serbio. Este es Milosevic, que era serbio. Ya había un poco de resquemor en la Yugoslavia, siempre lo hubo, porque se decía que los serbios eran demasiado, aglomeraban demasiado el poder político. La capital era la de Serbia, que era Belgrado. Bueno, y Milosevic empieza a fomentar esto más todavía. Entonces ya en los 80. A 80. Entonces de a poquito empieza a generarse que, bueno, antes que yugoslavos somos serbios, entonces los croatas empiezan a contestar, antes que yugoslavos somos croatas, y empieza a surgir la tensión entre las diferentes naciones que integraban este gran país. Hay dos episodios que tienen que ver con la Argentina, que para muchos desencadenan la guerra. ¿Sí? Hay dos episodios. Uno sucede en 1990 en el Luna Park, cuando se juega el Mundial de Básquet en Argentina, y la Yugoslavia, que tenía un verdadero equipazo, sale campeón, ganándole a la Unión Soviética. Y una vez finalizado el partido, aparece un argentino cordobés de origen croata, y ahí lo vamos a ver, y pretende extender o desplegar una bandera croata, ¿no? Ahí lo vamos a ver, ahí terminaba el partido, estamos viendo las imágenes en la Tucumán FM. Yo le decía que tenía que ver con Argentina, es esto, están festejando. Plano Luna Park. Luna Park. Además con mucho apoyo de los argentinos que se habían hecho. Y ahí aparece una bandera croata, ¿la ven? Sí. Ahí. Roja. Sí, roja, azul y con los cuadritos croatas. Todavía esto era Yugoslavia no se había separado, pero ya Croacia tenía una bandera, siempre la tuvo. Y no se ve bien, ahí vemos el 12, le quita la bandera y se la lleva, ¿ves? Sí. Y lo empuja. Ese muchacho se llama Vlade Divac. Fue un extraordinario jugador de básquet
que jugó muchísimos años en la NBA. El que le quita la bandera. Y le quitó la bandera porque él lo hizo como diciendo, acá no está ganando Croacia, ni Serbia, ni está ganando Yugoslavia. Él era serbio. Los croatas tomaron eso como una ofensa absoluta. Sí. Como la afrenta, como una ofensa. Y muchos dicen que este episodio es el inicio de la guerra. Ahí levantan la bandera yugoslava, todos unidos. ¿No? Ven, Sí. todos la tienen. Y a la croata el otro se la guarda y no se la devuelve más. Muchos dicen que muchos croatas toman eso como una ofensa total. Al punto tal que los jugadores croatas de ese equipo, al poco tiempo, cuando se enteran de este episodio, en el momento de los festejos no se dan ni cuenta, renuncian de jugar a la selección de Croacia, de Yugoslavia. Había un muchacho llamado Drazen, que era un extraordinario jugador, Drazen Perkovic, que renuncia, que era muy amigo de Divac y no lo habla nunca más. Y se toma esto como un símbolo de lo que generó la guerra. Y hay un documental que se llama Once Brothers, que quiere decir antes hermano, perdón si es mala la pronunciación, que cuenta cómo estos dos chicos que se criaron juntos se pelearon a muerte a partir de ese episodio, al punto tal que se murió de un accidente al poco tiempo este jugador croata, y no se llegó nunca a tener disculpas con este otro serbio que había quitado la bandera, y se murieron sin hablarse. Uno murió sin hablarse con el otro. A eso fue la guerra. Otro episodio había sucedido antes, que está el video también, de una patada de un jugador que se llamó Boban. Ahí están, ellos son Divac y Drazen. En unos meses antes, en un partido de fútbol entre un equipo croata y un equipo serbio en la Liga de Yugoslavia, donde un jugador croata le pega a un policía serbio y los croatas lo toman como un héroe, porque decían que los policías serbios reprimen más a los croatas. Así se empieza a calentar en el deporte la guerra, ¿no? Boban fue una figura después del Milan y que fue sancionado por ese golpe al policía y no fue al Mundial 90 por esto, ¿no? En el Mundial 90 Argentina se enfrenta con Yugoslavia. Yo le decía, ¿por qué está Argentina en esto? Bueno, ahí lo tenemos al Diego, todos recuerdan, ahí son los primeros penales que ataja el Goico, una tarde muy sufrida, en la que Argentina pasa por penales. El técnico de Yugoslavia tira una frase que en ese momento ha sido muy fuerte, que es: si ganábamos hoy, o si ganábamos ese día, lo dice un par de años después, Yugoslavia hubiera seguido unida para siempre. Y muchos consideran esto la última noche de Yugoslavia, le dicen los yugoslavos, que acá muere el país, ¿no? Es obviamente una exageración, pero que nunca más volvió a estar Yugoslavia unida tras una causa como este partido, de jugar contra Argentina en un mundial donde realmente tenían un buen equipo y donde realmente tenían la posibilidad de, si pasaban, estaban en una semifinal de un mundial. Era cuartos. Bien. Si ganaban, iban con Italia, no sabes si salían campeones, qué sé yo. Pero que tenían buen equipo y que para ellos es el último partido de su selección, ¿no? Otros dicen, no, mira, si el básquet, que es igual de popular en ese país como el fútbol, no los unió, al contrario, los separó aunque ganaron, era insalvable, la separación iba a venir. Y así Yugoslavia fue muriendo como Estado unificado. De hecho, relacionando con el fútbol, no van a la Euro 92 porque ya había estallado la guerra. Le atajan al Diego. Al Diego le atajan un penal, claro. Le atajan el penal el arquero, que ya le había atajado 2 penales cuando él lo enfrentó con el Napoli. Después Troglio también erra en el palo. Parecía que perdía ese día Argentina, estaba todo dado para perder y lo da vuelta con 2 atajadas de Goico seguidas. Hay otro momento también que los yugoslavos consideran como clave, que es cuando no van a la Euro 92. También iban a tener un equipazo porque ya había estallado la guerra y no van, los sancionan y directamente no van, algo parecido a lo que pasó con Rusia ahora. Y su reemplazante, que es Dinamarca, va y la gana la Euro, ¿no? Entonces ellos dicen, esa era la señal de que lo hubiéramos ganado, qué sé yo. Y existe un concepto hoy en Yugoslavia, se llama la yugonostalgia, que es gente que extraña la vieja Yugoslavia porque fue un país que fue una potencia europea dentro de todo, ¿no? No es que era una potencia socialista. El quiebre fue en el año... En 1980, cuando muere Tito, empieza a generarse un clima que hacia comienzo de los 90 ya estaba totalmente roto. Las guerras empiezan en el 91, que se extienden hasta el 97. Hay guerras entre croatas y serbios primero, después entre serbios y bosnios, y también hay guerra entre croatas y bosnios. Esto que vemos es la guerra de Bosnia, en Sarajevo, en el año 96. La gente vivía así, corría en las calles porque caían bombas, ¿no? En lo que hoy es la capital de Bosnia. Esto es año 96, 95.
La guerra en Bosnia duró más o menos hasta el 97. Y la guerra de Yugoslavia en general fue la guerra más sangrienta de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La de Europa, ¿no? La más sangrienta por lejos, no había habido otra como esta. No hubo otra, de hecho, en el corazón de Europa. Y hubo, ahí es muy complejo porque los bosnios eran musulmanes, principalmente, los croatas católicos y los serbios protestantes, ¿no? Y entonces los problemas de etnia se mezclaban con los problemas religiosos. Pero a su vez habían logrado durante 40 años convivir en absoluta paz, con algunas tensiones, qué sé yo, con algunos nacionalismos que emergían, pero... y de golpe todo estalló. Y de verdad fue una guerra entre vecinos y vecinos, ¿no? Y se volvió irreconciliable al punto de generarse todas las independencias. Y con el tiempo, lo primero que pasó es que se independizó Eslovenia. Dentro de todo hubo guerra, pero más tranqui. Después hubo una guerra tremenda entre serbios y croatas. Después una tremenda entre serbios y bosnios, y entre croatas y bosnios. Y después hubo una última que es entre serbios y los kosovares, que son el último país que se han independizado, sí, ¿no? Y que eso ha sido ya en el siglo XXI. El país se siguió llamando Yugoslavia, ya sin croatas, sin eslovenos y sin bosnios, hasta el año 2006, que pasa a llamarse Serbia y Montenegro, ¿sí? Y después también Montenegro se separa de Serbia. Entonces hoy lo que era Yugoslavia se llama Serbia por un lado, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo. Entonces estamos hablando de 7 países que se han desmembrado de lo que eran uno. 2 de ellos van a jugar el Mundial, que son Bosnia y Croacia. Son los 2 países que van a participar del próximo Mundial. Vamos a contar después el resto de la historia, otro día, de Bosnia y de Croacia particularmente, pero acá hicimos un repaso por lo que fue la vieja Yugoslavia y alguna de sus grandes hitos deportivos y de cómo se fue generando la guerra. Para agregar también, Yugoslavia antes de todo esto había sido campeona sub-20 del Mundial de Fútbol en el año 87, ¿sí? Había ganado en el año 91 un equipo yugoslavo que se llamaba Estrella Roja, que era de Belgrado, la Champions League y después la Intercontinental. Y toda esa generación de jugadores yugoslavos que eran un verdadero equipazo, algunos de ellos ya habían estado en el Mundial 90, es la que se perdió en la década del 90. Y que volvió a los mundiales de forma separada en el 98. Yugoslavia, bajo ese nombre, que es lo que hoy es Serbia básicamente, perdió en octavos. Había empatado con Alemania, tenía un buen equipo, perdió en octavos sobre la hora contra Holanda. Y Croacia salió tercera. Y siempre lo que surge es qué hubiera pasado si ese país seguía unido un poco más y el fútbol no hubiese mantenido la unión nacional, ¿no? La unión de... Y tal vez era por un tiempo nada más. Quizás por un tiempo. Pero... eso que vemos ahí, la selección de Yugoslavia, campeona del mundo sub-20 del año 87. La bandera que vemos es con la estrella roja, la bandera que había generado Tito. La estrella roja representa el socialismo y los colores azul, blanco y rojo son los colores eslavos, ¿no? Si uno mira la bandera de Croacia también usa los mismos colores, la de Eslovenia también. Bueno, todos los eslavos en general utilizan el rojo, el azul y el blanco combinado. La particularidad de Yugoslavia era la estrella roja, que era la de Tito, y justamente había un club que es el que ganó la Champions en el 91, que se llama Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Que ahí lo tenemos, camiseta rayada roja y blanca estilo San Martín, que fue campeón de Europa de la Champions, ni más ni menos en el año 91, con un verdadero equipazo de jugadores, la mayoría serbios, pero había algunos croatas también en ese plantel, ¿no? Así que bueno, hasta acá la historia de Yugoslavia. La parte 2 va a tener la de Bosnia y la de Croacia de manera más específica, y vamos a profundizar en lo que fue la guerra, la disputa y los problemas de los 90. Muy bien, gracias Gaby, repasar un poquito el fragmento de la historia. Bueno, y aprovechamos justamente este bloque del Mundial para refrescar un poco la memoria y hacer nuestro aporte también desde aquí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a esperar entonces lo que se viene. Sí. Estamos a un poquito más de 30 días, más allá de lo futbolístico, que lo vemos en todos lados. Esto no, tiene un trabajo de investigación, un proceso muy importante, así que nuevamente gracias Gaby, y nos vamos a la música. Dale. ¿Pidió tema Gaby para la música? Creo que le sale,
Joaquín Rostal le está saliendo humo por la cabeza. Sí, Pon esta Maldera, pon este equipo, pon este... Lo que quiera que ponga ahora. Nos vamos a la música. Somos la Tucumana, ya venimos.